Bienvenidos y bienvenidas a la semana 2 de la fase 1 de lenguaje en séptimo grado. En este video vamos a desarrollar la temática correspondiente al cuento maravilloso. Escucharemos algún cuento y aplicaremos una guía de análisis con algunas preguntas. Soy tu maestra de lenguaje, Carla Diana, esperando que podamos trabajar de la mejor manera. El cuento maravilloso. El cuento maravilloso recibe también el nombre de cuento mágico o cuento de hadas. Actividad 1. Lleva a cabo lo que se te solicita a continuación. Subraya los cuentos que ya conozcas. Si estás viendo este video y no tienes impresa tu guía, entonces solamente copia los nombres de aquellos cuentos que conozcas. Por ejemplo, Caperucita Roja, Pinocho, El Patito Feo, Las Habichuelas Mágicas, Pedro y el Lobo, Los Deseos Ridículos, El Lobo y las 7 Cabritas, El Soldadito de Plomo, El Gato con Botas, El Mago de Oz, Los 3 Cerditos, Hansel y Gretel, Bambi, Pulgarcito, Ricitos de Oro o La Ratita Presumida. Escribe el título del cuento que más te gusta. En mi caso tendría que elegir a Pinocho. A partir de tu cuento favorito, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué aspectos te llaman la atención de tu cuento favorito? En primera, que un muñeco comience a hablar. Todos nos hemos imaginado en algún momento que nuestros juguetes nos hablan. Entonces eso sería súper chivo. ¿Presenta elementos mágicos? Claro, desde el momento que una marioneta habla, automáticamente, ¿verdad? Es mágico. Pero lo que más me llama la atención es que tendríamos que decir siempre la verdad si tuviésemos lo que tenía Pinocho. Que cuando dijéramos mentiras, ¡guau!, nos creciera la nariz. Por arte de magia. ¿Consideras que lo presentado en tu cuaderno existe en la vida real? Por ejemplo, ogros, gigantes, objetos o poderes mágicos. Explica. Pues en la vida real existen las marionetas y todos hemos tenido un juguete favorito. Lastimosamente, ¿verdad? No nos han podido hablar y las marionetas hablan solamente si nosotros las hacemos hablar. Los cuentos maravillosos son relatos de hechos extraordinarios, increíbles, en los cuales intervienen generalmente hadas, brujas, magos, duendes, gigantes y ogros. Todos estos seres tienen grandes poderes y realizan conjuros, buenos y malos. Para ello, se valen de objetos mágicos de gran variedad: anillos, talismanes, plumas, varitas mágicas, brebajes, entre otros. En este contexto, el cuento maravilloso se distingue de otros cuentos tradicionales porque en su argumento los seres humanos conviven de manera natural, no problematizada en el relato, con seres sobrenaturales o con otros objetos mágicos que resultan cruciales para el desarrollo de la intriga. Características de los cuentos maravillosos. Las historias, en la mayoría de veces, no se desarrollan en un tiempo y espacio determinado. Estos suelen mencionarse de un modo vago, lo que se puede apreciar en las fórmulas de inicio del tipo «había una vez en un país muy lejano». Presenta fórmulas de cierre como las siguientes: «y vivieron felices para siempre». «Colorín colorado, este cuento se ha acabado». «Vivieron felices y comieron perdices», entre otras. Poseen leyes propias, diferentes a la realidad. Por ejemplo, las estatuas no tienen sentimientos, pero sí sienten en el mundo del cuento. Los animales hablan, entre otros. La acción se concentra en el personaje principal, que no hace cosas inesperadas, sino que actúa siempre de la manera correcta.
Hay marcados contrastes entre los personajes que participan en la historia: bueno, malo, viejo, joven, hombre, monstruo, entre muchos más. Escritores clásicos de cuentos maravillosos: Charles Perrault, francés; Hans Christian Andersen, dinamarqués; los hermanos Grimm, alemanes. Los deseos ridículos. Érase una vez un pobre leñador que estaba harto de la vida tan penosa que llevaba y se quejaba porque jamás había tenido suerte. Un día, mientras el leñador se quejaba en el bosque, Júpiter, con el rayo en la mano, se le apareció. «No quiero nada», exclamó el leñador arrojándose al suelo muy asustado. «No deseo nada, ni truenos, ni nada». «Vamos a hablar, señor. Da igual, Deja de temblar», le dijo Júpiter. «Vengo compadecido de tus quejas para demostrarte que no tienes razón. Escucha, yo te prometo, como dueño, soberano del mundo entero, que voy a concederte tus 3 primeros deseos, los primeros que quieras formular sobre cualquier cosa. Así que piensa bien qué te haría feliz, porque te concederé lo que quieras». Tras decir esto, Júpiter se marchó. El leñador, muy contento, emprendió camino de vuelta a casa, cargando con su hacha y los helechos que acababa de cortar. Estaba tan contento que le pareció que la carga era menos pesada que otras veces. «No hay nada que orar a la ligera», decía. «Esto es importante, así que tendré que preguntarle a mi mujer, a ver qué opina ella». Cuando llegó a casa, el leñador dijo a su mujer: «Hagamos un buen fuego y una buena comida, pues nosotros somos muy ricos y solo necesitamos formular nuestros deseos». El leñador le contó a su mujer todo lo que había ocurrido. Al oír su relato, la esposa empezó a elaborar 1000 proyectos en su mente, aunque, por prudencia, le dijo a su esposo: «Amor mío, para no cometer una tontería por la impaciencia, dejemos para mañana nuestro primer deseo y consultémoslo con la almohada». «Estoy de acuerdo», dijo el leñador. El leñador y su mujer se sentaron junto al fuego a degustar su mejor vino, y saboreándolo cómodamente cerca del fuego, dijo el leñador, apoyándose en el respaldo de su silla: «Con estas brasas tan buenas, qué bien vendría una vara de morcilla». Dicho esto, y ante el asombro de ambos, apareció una larga morcilla. Dándose cuenta del error, dijo la mujer: «¿Cuánto se podría obtener un imperio? Oro, perlas, rubíes, diamantes, vestidos. ¿Y no se te ocurre desear más que una morcilla?». «Bueno, me he equivocado», dijo el leñador. «Mi elección ha sido desacertada. He cometido una gran falta, pero no lo haré. Mejor lo haré la próxima vez». «Se necesita ser un animal para formular ese deseo», le reprochó el esposo. El esposo, llevado de la cólera, no pudo evitar formular un deseo mudo. «Los hombres», dijo para sí mismo, «hemos venido al mundo a padecer. Maldita sea la morcilla. Ojalá se te quede colgada de la nariz». El pensamiento se hizo realidad y la morcilla quedó adherida a la nariz de la mujer, lo cual impedía a la señora hablar tranquilamente. Al verla, el leñador pensó: «Ya podría, con el deseo que me queda, convertirme de una vez en rey.
Pero hay que pensar qué tristeza tendría la reina cuando, al sentarse en su trono, se viera con la nariz más larga que una vara. Voy a ver qué dice y qué decida ella, y si prefiere convertirse en una gran princesa y conservar esa horrible nariz, o quedarse de simple leñadora con una nariz como las demás personas. La esposa del leñador prefirió recuperar su nariz y ser pobre y bonita, y no ser una reina fea y desagradable. Así que el leñador pidió su tercer deseo para que la mortiza se desprendiera de la nariz de la mujer. De esta forma, no cambió de estado, no llenó su bolsa de monedas y fue feliz de emplear el deseo que le quedaba para volver a su mujer a su primitivo estado. Investiga quién es Júpiter, el personaje que se le apareció al leñador al principio del cuento. Júpiter, también llamado Hod, es el principal dios de la mitología romana, padre de los dioses y de los hombres. Su equivalente griego es Zeus, aunque esta deidad latina no fue tomada de la mitología griega, como sí ocurrió en otros casos. Identifica las ideas principales y determina el tema que plantea el cuento. Número 1. Al leñador desafortunado se le aparece Júpiter, quien le concederá 3 deseos. Número 2. Decidió compartir y decidir los deseos con su esposa. Número 3. Sin pensarlo, deseó una vara de morcilla, desperdiciando el primer deseo. Número 4. El esposo enojado con su esposa deseó que la morcilla le quedase pegada a su nariz. Número 5. Con arrepentimiento utilizó el último deseo para que su esposa volviera a ser como era. Según tu punto de vista, explica cuál es la relación que hay entre el título del cuento, o sea, los deseos ridículos, y el desarrollo de la historia. ¿Por qué son ridículos? Y luego dice, explica cuáles características del cuento maravilloso se cumplen. La primera característica que se cumple es que no posee ni tiempo ni espacio determinado. Y lo podemos encontrar en el inicio, ¿verdad?, del cuento. Érase una vez un pobre leñador que estaba harto de la vida tan penosa que llevaba y se quejaba porque jamás había tenido suerte. La segunda característica que se cumple es que posee leyes propias. Y lo podemos encontrar en Yo te prometo, como dueño soberano del mundo entero, que voy a concederte tus 3 primeros deseos, los primeros que quieras formular sobre cualquier cosa. Y la tercera es que la acción se concentra en el personaje principal, que en este caso sería el leñador, que no sale de escena en ningún momento. Toda la historia se centra directamente en él. Si te gustó el video y te ha ayudado con tu tarea, dale like, compártelo, suscríbete. Recuerda, si vas a salir, utiliza mascarilla, lávate muy bien las manos, ayuda mucho en casita, quiere a tus papás y recuerda que te quiero mucho, 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 mucho. Un abrazo fuerte. Bye.